Estimada audiencia, es un gusto presentar este webinar dirigido a clientes y amigos en general, en el que se tocarán distintos temas relacionados con las opciones para la procura de gas natural y electricidad para usuarios industriales y comerciales. Este webinar se dividirá en dos partes, que constarán de los siguientes temas. En la primera parte tendremos introducción, opciones en el mercado mexicano, ¿son excluyentes entre sí? Requerimientos específicos de cada usuario consumidor, implicaciones, factibilidad técnica, financiera, estratégica y económica. Y en la segunda parte veremos eficiencia energética y sustentabilidad, análisis integral, contratación, compra, venta o reventa. El usuario se debe adaptar a la solución o la solución se debe adaptarse al usuario. Y por último, soluciones energéticas integrales. Los panelistas que integrarán este webinar son Rogelio Calderón y Rodrigo Salmón. Empiezo por Rodrigo Salmón, quien es socio en Isolenum Innovación Sustentable SADCB. Es ingeniero en materiales y energía por la École Polytechnique, ingeniero físico industrial por el ITENS. Cuenta con una maestría de Economía y Política Pública, también por el Tecnológico de Monterrey y Georgetown University, así como una maestría en Materiales Avanzados por la École Polytechnique. Tiene más de 22 años de experiencia en las áreas de innovación empresarial, desarrollo sustentable y planeación estratégica. En más de 50 proyectos para el desarrollo de numerosos patentes, secretos industriales y proyectos energéticos. Continúo con Rogelio Calderón, quien es socio en Huasteca Ventures, abogada por la Universidad Anáhuac, con diversos estudios en el ITAM y otras instituciones. Cuenta con un MBA por la University of Texas at Austin y la EGADE Business School. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector privado y áreas legal, regulación energética, gas natural, electricidad industrial, estrategia bancaria y comercial en México y en el extranjero. Ha participado en la asesoría, estructuración, desarrollo e implementación de múltiples contratos, licitaciones, proyectos de inversión, negocios y en la apertura de nuevos mercados. Perfecto. Iniciamos este webinar con el tema opciones en el mercado mexicano. ¿Son excluyentes entre sí? Y cedo la palabra a Rodrigo. Pues realmente las opciones en el mercado mexicano no son excluyentes y de hecho ese es el punto de trabajar con proyectos integrales hechos a la medida para el cliente, ¿verdad? Entonces, tanto como por las tecnologías que podemos hablar de energía limpia y hay diferentes tipos de energía limpia, la solar, el almacenamiento también, la eólica, la hidráulica, la biomasa de tercera o cuarta generación. Estamos hablando de producción de biocombustibles o de combustibles que producen menos gases de efecto invernadero, la mini hidráulica, ¿verdad? Entonces, inclusive para hablar de gas, podemos tener generadores de ciclo combinado o plantas con mayores eficiencias que a la vez produzcan la misma cantidad de energía generando mucho menos contaminación, gases de efecto invernadero y emisiones de CO2. Voy a compartirle la palabra a Rogelio para que pueda ahondar un poco más en el tema. Gracias. Muchas gracias. En efecto, como comenta Rodrigo, las opciones no son excluyentes entre sí. Hay muchas opciones que dependerán de distintos factores que vamos a comentar un poco más adelante. Hay opciones de suministro que son el esquema de contratación de tecnologías, de distintas tecnologías y de esquemas también para su financiamiento, para su implementación. En términos muy generales, tenemos las opciones del mercado eléctrico mayorista, que como sabemos es uno de los
mercados o de las formas de suministrarse electricidad en México. Hay también para el tema de sistemas aislados, interconectados, generación distribuida, también hablaremos más adelante, generación en sitio, contratos bilaterales, suministro básico, todo dependerá de distintos factores. Las tecnologías, como ya les mencionó Rodrigo, son variadas, inclusive hay proyectos que son híbridos de 2 o más tecnologías, teniendo los mismos disponibles, y también tenemos que la forma de estructurar un proyecto previo a la adquisición de los componentes es, lo puede hacer con capital propio, con inversión propia de financiamiento, y a lo mejor ustedes pueden llamar standalone, o para venta a terceros. Puedes suministrarte tú a tu empresa o tu grupo de empresas y los remanentes a terceros, los puros y duros, como le llamamos legalmente, de compra-venta de electricidad, de CELS o de gas natural. Entonces, ¿se le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Dice el certificado de energía limpia. Sí. Aquí, como segunda parte, complementando la diapositiva anterior, existen otras opciones de suministro también, que son empresas de energía, comercializadores, que se le llama. La generación centralizada, que es de la generación en distintos puntos del país, o incluso en algunos electricidad de importación. También existen productos de otras empresas, proveedores o desarrolladores. Y estos son múltiples fabricantes de tecnologías o de proyectos específicos. Aquí también, en cuanto a tecnologías, cuando hablaba de híbrida, es 2 o más tecnologías. Pueden ser limpias, con gas natural, con biogás o con alguna otra. O inclusive entre dos tecnologías. Por ejemplo, solar y eólica. O solar. Aquí es importante. Sí. O solar que sea termosolar y fotovoltaica. Todo dependerá. No solamente fotovoltaica, ¿verdad? Todo dependerá del tipo de proyecto. Efectivamente, solar, fotovoltaica o termosolar o alguna otra tecnología. También cabe mencionar que dentro de estas tecnologías se incluyen la infraestructura adicional requerida para llevar el suministro hasta el centro de consumo. Por eso mencionamos aquí las subestaciones, interconexiones, los gasoductos de última milla, las estaciones de medición, que en términos generales se debe de considerar como parte de la inversión o de los costos. También tenemos productos de otras empresas comercializadoras de paneles solares, por ejemplo, turbinas eólicas, otras tecnologías que Rodrigo más adelante nos hablará a detalle de este tema, o aditamentos de eficiencia energética y de alguna otra solución. Y siguiendo con la parte de la estructura, de los contratos, como mencioné, de puros de compraventa de electricidad, coinversión o hacer un proyecto fuera del balance. También no es necesario que el proyecto esté dentro del balance de la empresa en caso de un proyecto de generación en sitio. Contratos de suministro de equipo, tecnologías, instalación. Esto se da cuando únicamente el propósito del cliente es adquirir la tecnología para ellos mismos y la implementación obviamente. Dentro de estos contratos existen también los contratos de ingeniería, procura, construcción, con esquemas que tienen que ver propiedad del activo, por ejemplo, ya sea build, operate and transfer, es construirlo, operarlo y después transferirlo después de determinado tiempo.
casi siempre estos esquemas, la propiedad del activo no es del usuario final. Y por último, nada más quiero comentar también swaps, aperturas de gas como para el suministro de electricidad y acotar a veces un poco los riesgos. En términos generales, esto es las opciones que existen hoy en día en el mercado mexicano para los usuarios industriales y comerciales. Perfecto.